Entonces, vamos a tener que a 290 torr, por aquí, cuando nosotros nos piden determinar cuánta cantidad tenemos de sustancia en tal fase y cuánto tenemos en tal fase, nosotros siempre nos vamos a guiar, bueno, depende. En este caso, primero tenemos que hacer un análisis, después para determinar si nos vamos a guiar por la regla de la palanca. Entonces, primero que todo vamos a determinar a 290 torr, que es la presión que nos dan, a 290 torr, cuáles serían las concentraciones de líquido y de vapor, en este caso para la acetona. Vamos a dibujar dos líneas. Aquí a 290 torr, vamos a tirar una recta. Y ahora, esa recta va a cortar a las curvas de líquido y a las curvas de vapor. Entonces, nuestro objetivo aquí es buscar ese punto donde corta la curva. Vamos a tener que leer lo que son concentraciones. Vamos a ver, vamos a dibujar otras dos rectas. Una que corte aquí verticalmente y la otra también va a cortar verticalmente. Vamos a... Uy. Vamos a mover esto. Ok, vamos a mover esto. A modo de que, bueno, creo que ahí se interceptan. Y vamos a hacer lo mismo para la de vapor. Ok. Entonces nosotros podemos ver que tenemos dos lecturas. Tenemos una lectura para la fracción de acetona en el líquido y una para la fracción de acetona en el vapor. Entonces eso vamos a apuntarlo por aquí. Vamos a ver acá. Para la fracción en el líquido usamos la convención de X de acetona y en el vapor vamos a usar Y de acetona. El X de acetona, vamos a ver que lo leemos más o menos a 0.73 y el Y de acetona a 0.825. Esos son los valores que yo leí aquí en este gráfico. 0.73 para el líquido y 0.825 para el vapor. Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué debemos hacer después? Esto representa como que el rango de concentraciones a los que está la acetona en esta disolución. Pero rango me refiero a adentro de la curva. Es decir, que si yo puedo comparar este X y este Y con la alimentación, que lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una alimentación, para poder encontrarme yo en lo que es un equilibrio líquido-vapor, es decir, un sistema de dos fases, voy a tener que encontrarlo adentro de estas curvas. Por eso es que yo lo primero que hice fue sacar estos valores, estos datos que son la fracción del líquido y la fracción del vapor. Porque yo voy a tener que sacar mi alimentación, que lo representamos con la letra Z, para poder ver, ok, mi Z me queda en medio de X y Y, voy a tener un sistema de dos fases. Pero si mi Z me cae por afuera de X y Y, voy a tener un sistema de una sola fase y voy a tener que determinar este sistema es rico en tal componente o este sistema es rico en tal componente. Así que vamos a ver el siguiente paso, que sería calcular la alimentación de acetona. El problema nos dice que tenemos 2.5 kilogramos de cloroformo y 4.5 kilogramos de acetona. Vamos a ver aquí. Masa de cloroformo. En gramos la vamos a poner de un solo. Y aquí la masa de acetona. En gramos. Masa de cloroformo nos da 2.500. Y masa de acetona nos da 4.500. Ok. Ahora necesito calcular mis moles porque este gráfico me lo están dando en fracciones molares. El problema, decía, a mí se me olvidó incluirlo, que estos datos están en fracción molar. Recuerden que si yo estoy trabajando con un gráfico de equilibrio líquido-vapor, equilibrio líquido-líquido,
Si yo aquí lo que tengo son fracciones molares, yo no puedo calcular fracciones masa. Tengo que calcular fracciones molares. Entonces vamos a calcular los moles de cloroformo y los moles de acetona. El cloroformo tiene un peso de 119.38 gramos por mol, así que 2500 entre 119.38. Y esto nos va a dar moles. Y la acetona, en moles también, tiene un peso de 58.08. Esto entre 58.08. Y tendríamos eso. Esos serían nuestros moles. Ahí. Entonces, ya que tenemos nuestros moles, podemos proceder a calcular la alimentación. En este caso, no me interesa la alimentación de cloroformo, sino la de acetona. Entonces, eso es lo que voy a calcular, Z de acetona. Ya sabemos que la alimentación sería igual a calcular la fracción mol, pero de los moles iniciales. Entonces, sería los moles de acetona entre la suma de los otros, de los moles de cloroformo y acetona. Y esa sería mi alimentación, 0.78. 72. Entonces, ya que tengo eso, yo voy a ver y a venir a comparar. Punto 78, 72 se encuentra en medio de 73 y 82. Sí, sí se encuentra en medio. Por lo tanto, podemos decir que este punto 78 se va a encontrar en medio de estos dos. Por lo tanto, yo voy a encontrarme adentro de la curva de equilibrio líquido-vapor y yo voy a tener que determinar por mediante esta curva, estos datos de la curva de equilibrio líquido-vapor, cuáles van a ser las cantidades que tengo en cada fase. ¿Cómo lo hago? Me voy a guiar por la regla de la palanca, que ya sabemos que la regla de la palanca lo que nos hace es ayudarnos a determinar cuántas masa o cuántos moles nosotros tenemos en cada fase. En este caso la tengo para un equilibrio líquido-vapor en cantidades molares, ¿verdad? Porque estamos trabajando con moles. Entonces lo que voy a hacer es calcular lo que son los moles de líquido y los moles de vapor. Entonces, si ustedes se fijan, si yo vengo acá a sustituir, vamos a ver, Z de acetona menos el X de acetona, y aquí vamos a tener el Y de acetona menos el Z de acetona, Z de acetona menos X de acetona. Y abajo tendríamos Y menos Z. Y estas serían nuestras cantidades que vamos a utilizar para la regla de la palanca. Estas van a ser nuestras palancas. Entonces, podemos ver que los moles en el líquido y los moles en el vapor no los conocemos. Entonces los vamos a plantear como incógnitas. Los voy a poner aquí. Moles en el líquido. Moles en el líquido. En un mol. Y los moles de vapor, ¿verdad? Entonces, tenemos estas dos incógnitas. Como tenemos dos incógnitas, nosotros no vamos a poder resolver este problema por una simple sustitución o un despeje. Por lo tanto, debemos tener otra ecuación para poder resolver este sistema. La otra ecuación que nosotros vamos a tener sería, en este caso, vamos a insertar aquí otra ecuación, la suma de los moles que va a haber en ambas fases. Entonces, yo tengo que los moles de líquido más los moles de vapor van a ser iguales ¿a qué? Van a ser iguales a los moles totales que tengo inicialmente, que van a ser los mismos al final, porque aquí no estoy teniendo ni una reacción, no estoy teniendo un sistema en el que le estoy quitando masa, nada. Entonces voy a tener el 20.94 más el 77.48 que tenía inicialmente. Entonces eso significa que voy a tener 98.42. Eso voy a tener, 98.42 moles. Entonces ya con este sistema de ecuaciones voy a poder plantear acá. Ecuación 1, que sería la regla de la palanca,
Y ecuación 2, que sería la sumatoria de los moles. Entonces la ecuación 1, ¿cómo puedo expresarla aquí? Entonces nosotros vemos que si pasamos este mol de vapor por esta palanca, al lado izquierdo se me crea una resta. Y eso tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, yo puedo tener moles de líquido multiplicado por ZA menos X menos moles de vapor por YA menos Z. Eso me tiene que dar igual a 0. En este caso, ahí vamos a suponer un valor inicial de moles. Le voy a poner 20 y aquí le voy a poner 40. Solo por suponer valores. Esa sería para la ecuación 1. Y la ecuación 2 sería la sumatoria de estos dos. Este más este de aquí. Entonces, si yo quiero resolver este sistema de ecuaciones, lo que voy a hacer es que me voy a ir a datos. Después me voy a ir al solver. Ya dentro del solver, yo lo que voy a hacer es que le voy a decir, ok, para la ecuación 1, quiero tener un valor de 0 cambiando las celdas de mol de líquido y mol de vapor. Y le voy a agregar una condición que sería la segunda ecuación. Eso significaría que para la ecuación 2, el valor debería ser igual a 98.42. 98.42. Lo voy a aceptar. Lo voy a resolver. Y podemos ver que ya me resuelve para mi sistema. Entonces tengo mis moles de líquido, mis ecuaciones las tengo ahí planteadas, pero lo que me interesaba era calcular esos moles en el líquido y moles en el vapor. Le voy a dar menos unidades, 2 unidades. Y podemos ver, aquí va a dar 2. Y aquí 0. Podemos ver que hemos obtenido nuestros valores de moles en el líquido y moles en el vapor. Por lo tanto, ¿qué nos falta? Pues lo que el problema nos pide, podemos ver al final, la cantidad de cada sustancia que se encuentra en cada fase. Entonces, voy a necesitar calcular los moles de acetona en el líquido, los moles de acetona en el vapor, los moles de cloroformo en el líquido y los moles de cloroformo en el vapor. Esto todo va a estar en moles. Mol, mol. Esto está en mol. Y está aquí. También está en moles. Entonces, ¿cómo voy a determinar estas cantidades? Pues simplemente lo voy a hacer con las fracciones que ya tengo y que he leído de mi gráfico. Entonces, eso significa que la acetona en el líquido va a ser igual a la fracción de líquido de acetona multiplicado por los moles del líquido. Y para el vapor sería la fracción en vapor de acetona multiplicado por los moles de vapor. Y para obtener los otros valores, que serían los de cloroformo, simplemente voy a restar los moles de líquido menos los moles de acetona. Y para el vapor serían los moles de vapor menos los moles de acetona. Y así obtengo lo que son mis valores deseados y la respuesta al problema. Donde yo indico cuántos moles hay presentes en cada fase. En el líquido tengo 28,57 de cloroformo, de acetona y 10,57 de cloroformo. Y en el vapor tengo 48,91 de acetona y 10,37 de cloroformo. Y esa sería la resolución del problema. ¿Tienen alguna duda con esto? Noten que siempre que estemos usando regla de la palanca, vamos a necesitar como que incluir un sistema de ecuaciones, porque vamos a tener de incógnita tanto los moles de líquido como los moles de vapor. Y entonces lo podemos hacer con regla de la palanca o también se puede realizar este problema con un balance de masa. También es otra forma de plantearlo. Plantear la masa total de acetona sería igual a la masa en el líquido por la fracción más la masa en el vapor por la fracción. Y hacemos esta suma, masa de líquido más masa de vapor.
Y siempre armaríamos un sistema de ecuaciones, pero en vez de usar regla de la palanca, usaríamos un balance de masa. Y pues esa sería la resolución del problema. ¿Tienen alguna duda? Si no, pasamos al problema número 2. Ok. Entonces podemos ver ahora el problema número 2. El problema número 2 nos dice, los siguientes datos de temperatura composición fueron obtenidos de la mezcla de octano y metilbenceno a una atmósfera, donde X es la fracción molar del líquido y Y la fracción del vapor para metilbenceno. Estos que tenemos acá. En el inciso A nos pide, bosqueje un gráfico de este equilibrio. Bueno, ese es el inciso A. El inciso B nos pide, estime la composición y temperatura de punto de burbuja para la composición líquida de 0.4 del octano. Determine la composición de las dos sustancias y la temperatura después de 3 platos teóricos en una torre de destilación fraccionada. Y el inciso C, si se introduce una alimentación líquida de 2 mol de octano y 1 mol de metilbenceno para vaporizar 1 mol de la mezcla, determine la temperatura y la composición de cada componente en cada fase a una atmósfera. Entonces podemos ver que AGE nos presenta una aplicación de lo que es el equilibrio líquido-vapor en una torre de destilación fraccionada o simplemente una destilación. Entonces, lo que vamos a hacer en esto, como siempre, lo primero es hacer nuestro diagrama. Entonces ya sabemos, insertamos el gráfico y vamos a tomar nuestro eje X como las fracciones y nuestro eje Y como las temperaturas. En este caso lo que tenemos es temperatura. No se asusten, ¿verdad? Porque la forma de esto es porque estos son datos experimentales en lugar de datos como generarlos con un modelo matemático y por eso es que se ve tan feo. Pero está bien el gráfico. Si les queda algo de esta forma, no vayan a pensar en el examen, ahí está malo, voy a revisar y revisar y revisar. No, o sea, si les dan datos, esperen una forma un poco rara, ¿verdad? No se vayan a asustar. Pues el problema ya tiene, ese es el inciso A, hacer el gráfico. El inciso B, estimar la composición y temperatura en el punto de burbuja para la composición líquida de 0.4 de octano. Entonces, primero que todo, el inciso B tiene dos partes. La primera, determinar el punto de burbuja para una composición de 0.4 de octano líquido. Vamos a ver acá. Inciso B. Inciso B. Entonces, el inciso B nos da fracción de octano. Fracción de octano. Esa fracción de octano son 0.4. Eso significa que podemos sacar lo que es la fracción de metilbenceno. La fracción de metilbenceno sería 1 menos la fracción de octano. ¿Por qué saco la fracción de metilbenceno? Porque nuestro gráfico está en términos de fracciones de metilbenceno. Por lo tanto, si yo quiero hacer una lectura en este gráfico, va a ser siempre con fracción de metilbenceno, ya sea en el líquido o en el vapor. Entonces nos están pidiendo punto de burbuja para la composición líquida de 0.4 de octano. Entonces tenemos 0.4 de octano, lo que significa 0.6 de metilbenceno. El punto de burbuja es el punto donde nosotros encontramos la primera señal de vaporización, es decir, cuando se forma la primera burbuja. Eso quiere decir que esta se encontrará en la línea del líquido. En este caso, la línea del líquido, creo que no la... Así aquí está, línea de líquido es la azul. Por lo tanto, por encima de esta línea azul, nosotros vamos a encontrar el punto de burbuja. Porque ustedes saben que acá abajo lo que tenemos es líquido, porque este diagrama es temperatura. Arriba tenemos vapor. Entonces, cuando paso de líquido a mezcla, es el primer punto en el que yo tengo la primera formación de algún vapor. Y ese, por eso es que se considera ese como el punto de burbuja. Y el punto de rocío sería lo opuesto. El punto de rocío es cuando yo vengo de vapor y me cruzo con la línea de vapor y paso a hacer mezcla. Entonces tengo las primeras señales de unas gotitas de condensado. Ese sería mi punto de rocío.
S por encima de la curva de vapor. Ok, entonces punto de burbuja a punto 6, a punto 6 molar. Entonces vamos a insertar una línea, vamos a tirar una recta aquí para arriba. Y así determinamos. Vamos a ver, ahí. Determinaríamos la temperatura del punto de burbuja. Entonces voy a tirar una línea vertical en la concentración y la línea donde a mí me choque eso con la curva del líquido, ahí voy a tener mi punto de rocío. Vamos a leer en ese punto donde nos encontraríamos según la temperatura. Aquí yo estoy leyendo como un 114, aquí sería 5, diría que un 114.3 o punto 4 por ahí. Lo voy a poner un 114.3. Entonces tendríamos la temperatura del punto de burbuja, temperatura de burbuja en grados Celsius. Sería 114.3. Eso según al ojímetro, ¿verdad? Lo que yo puedo leer en este gráfico. ¿Entendieron esto del punto de burbuja, verdad? Tiro la concentración de líquido que me dan y donde choquen la línea de líquido, ahí tengo mi punto de burbuja. Listo. Ahora vamos a ver, después de encontrar el punto de burbuja, que es lo primero que nos pide el problema, vamos a ver, que después nos pide la composición de las dos sustancias y la temperatura después de 3 platos teóricos en una torre de destilación fraccionada. ¿A qué se refieren con platos teóricos? ¿Les explicaron eso de los platos teóricos ustedes en clase? Sí, sí, aparece, no lo hemos visto ahorita en clase, pero en los videos lo mencionan. Ok, entonces ya saben que los platos teóricos es como ir formando unas gradas adentro de estas curvas. Entonces eso es lo que vamos haciendo en una torre de destilación. Vamos aquí a temperatura constante, llevamos la sustancia a vaporizarla y después la condensamos. Después volvemos a llevar y después la condensamos y después volvemos a llevar y después la condensamos. Entonces cada grada que se forma se considera un plato teórico. En este caso, nosotros tendríamos que ir formando esas gradas para ir teniendo los platos teóricos. Entonces vamos a ir haciendo eso. Vamos a ver para allá. ¿Por qué no es hacia arriba del gráfico, Andrés? Porque en este caso yo lo que estoy haciendo es que estoy concentrando el metilbenceno. O sea, ustedes les dicen platos teóricos, pero ustedes no les dicen platos teóricos para concentrar el octano o platos teóricos para concentrar el metilbenceno. Yo lo estoy tomando aquí porque estoy trabajando con metilbenceno. Y si yo me voy para aquí, para este lado de la gráfica, ustedes se fijan que lo que yo estoy haciendo es que lo estoy concentrando. En este caso lo voy a concentrar para líquido, porque yo agarro acá el primer plato, después bajo como ustedes ven, lo vaporizo y después lo condenso. Y me quedaría a una concentración mayor que 0.6. Después lo vuelvo a vaporizar y lo vuelvo a condensar, me quedaría mayor a 0.7. Y lo vuelvo a vaporizar y lo vuelvo a condensar, me quedaría mayor a 0.8. O sea, yo estoy destilando para concentrar el metilbenceno. Pero en específico este problema no les decía. ¿Sí? Ustedes pueden Sí. destilar para arriba si quieren, pues. Y especificar ahí en el problema. Estoy destilando para concentrar el octano. Siempre especificando a la ingeniera. Estoy destilando para aquí abajo porque estoy concentrando el metilbenceno. Y vamos agregando ahí.
Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver, quedamos como. Voy a dar zoom porque no veo. Digamos que quedamos ahí. Pues. Ahí, para no irnos muy allá. Entonces, si nosotros hacemos 3 platos teóricos, en este caso sería hacer 1, 2, 3. Esto le voy a dar menos tamaño. Y a esto también, para que se note mejor. Entonces nosotros estamos teniendo este comportamiento. Estamos concentrando lo que es el metilbenceno. Por lo tanto, en mi último plato teórico, yo tendría una concentración en el líquido de 0.8 para metilbenceno. Y en el vapor, solo necesitaría tirar la recta para acá, para la derecha, para encontrar a qué concentración me encuentro en el vapor. Ya que me encuentro a esa misma temperatura. Entonces, me encontraría a 0.8 de metilbenceno y podemos ver que aquí choca con este punto de la recta de vapor, que sería a 112 la temperatura, sería 0.836 aquí, esta concentración de aquí. Vamos a ver. Por ahí. Eso todo es a ojímetros. O sea, aquí es. No van a haber respuestas erróneas si saben cómo moverse en el gráfico. Entonces ahí tendríamos una concentración en X de metiloctano de 0.8 y en el vapor de 0.836. Voy a copiar los datos que tengo acá en la nomenclatura. Ay, no. Bueno, tendríamos la fracción de metilbenceno. La fracción de metilbenceno en el líquido. Después tendríamos la fracción de metilbenceno en el vapor. Fracción de octano en el líquido y fracción de octano en el vapor. Entonces, fracción de metilbenceno en el líquido, según lo leímos allá, son 0.8. Me están pidiendo así concentraciones. Y tendría las fracciones de octano. Uno, dos, tres. Tendría, sí. 0.8 en el vapor, lo que les había dicho, 0.836. Y ahora el octano líquido, simplemente sería la resta 1 menos eso de acá. Y el octano vapor sería 1 menos eso de acá. Y ahí tendría las concentraciones de metilbenceno y de octano. Y la temperatura del tercer plato teórico, podemos ver que termina aquí a 112 grados Celsius. 1, 2, 3. Terminamos a 112 grados Celsius. Y esa sería la temperatura del tercer plato. En grados Celsius. 112. Eso es pura, eso todo es leído del gráfico. ¿Sí?
Eso lo van a entender mejor cuando estén trabajando, cuando lo hagan y estén leyendo el gráfico y se estén moviendo a través del gráfico. Por eso ahí queda el video subido, ¿verdad? Porque tal vez no lo entiendan ahorita la primera. Pero bueno, eso es simplemente el punto de burbuja. Recordemos, tirar aquí a punto 6 y leo la temperatura donde choque con la línea de líquido. Y mis 3 platos teóricos serían bajar aquí como una escalera. Aquí solo baja 1, 2, 3. Y quedo en este punto como líquido, ¿verdad? Y entonces ahí en ese punto yo hago mi lectura. ¿A cuánto quedo? Entonces aquí cuando yo bajo quedo a 112 grados Celsius y quedo a esta concentración de aquí como concentración de aquí del líquido, y para el vapor quedaría con una línea horizontal, la tiro para encontrar la temperatura de lo que sería la concentración de lo que sería el vapor, y así es como yo leo en este gráfico. ¿Sí? ¿No? Sí, Andrés, entiende bastante bien. Ok. Entonces ahora pasemos al inciso C. Si se introduce una alimentación líquida de 2 moles de octano y 1 mol de metilbenceno para vaporizar 1 mol de la mezcla, determine la temperatura y la composición de cada componente en cada fase a 1 atmósfera. Entonces nos están dando para el inciso C vamos a tener alimentación de octano, serían 2 moles y 1 mol de metilbenceno. Entonces tendríamos moles de octano y moles de metilbenceno. Son 2 de octano y 1 de metilbenceno. Y nos dicen para vaporizar 1 mol de la mezcla. Determine la temperatura y la composición de cada componente en cada fase a 1 atmósfera. Entonces, este gráfico está dado a 1 atmósfera, por lo tanto lo vamos a utilizar para resolver este problema. Nos dicen que después de introducir esto al sistema, nosotros vaporizamos 1 mol, lo que significa que vamos a tener mol de vapor y mol de líquido. Mol de líquido. 1 mol de vapor y 2 moles de líquido. ¿Verdad? Moles. Moles. Mol y mol. Entonces lo que estamos teniendo aquí es introduciendo en un sistema una corriente líquida de 2 moles de octano y 1 mol de metano, de 1 mol de metilbenceno. Y yo estoy evaporando 1 mol. Estoy evaporando 1 mol, entonces lo que tendría en el vapor me quedaría 1 mol y en el líquido me quedarían 2 moles, porque los moles totales son 3. Entonces ya con eso voy a proceder a ver cómo puedo determinar cuánta masa me queda en cada fase. Estamos viendo que podemos tratar este sistema con regla de la palanca o con un balance de materia para darle solución a este problema. Lo voy a hacer en este caso con un balance de materia. Vamos a ver. Vamos a insertar. Una ecuación. El balance de materia que voy a hacer es el siguiente. Los moles de metilbenceno serían igual a la fracción de metilbenceno en el líquido por los moles de líquido más la fracción de metilbenceno en el vapor, sería YM, por los moles de vapor. Entonces yo ya sé que aquí me entra a mí 1 mol de metilbenceno. Entonces esto sería 1. Ahora, yo lo que veo es que tengo un sistema
Voy a hacer esto más grande. Tenemos un sistema aquí. Yo conozco los moles de metilbenceno, conozco los moles de líquido y los moles de vapor, pero no conozco las fracciones. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer aquí sería determinar, porque tampoco sé temperatura ustedes, porque me están pidiendo temperatura. O sea, no me están pidiendo temperatura, pero si no conozco la temperatura, tampoco puedo conocer este XM y este YM, porque ustedes saben que eso se saca de aquí del gráfico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues plantear un sistema de ecuaciones. Entonces, las ecuaciones que voy a plantear van a ser las siguientes. La fracción de metilbenceno, ¿de dónde la puedo sacar? La puedo sacar de esta ecuación de acá. La fracción de metilbenceno más la fracción de octano va a ser igual a 1. Pero la fracción de octano, ¿de dónde la saco? Ay, la puedo sacar de los moles de octano. Vamos a ver, vamos a insertar otra ecuación. Los moles de octano son iguales a la fracción de octano en el líquido por los moles de líquido, más la fracción de octano en el vapor por los moles de vapor. Ajá, pero ahora, ¿de dónde saco esa fracción de octano en el vapor? La voy a sacar de la sumatoria de las fracciones de vapor. Entonces yo tendría la fracción de octano en el vapor más la fracción de metilbenceno en el vapor es igual a 1. Entonces aquí tengo yo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Así que al sustituir valores, lo que yo me encontraría sería acá. Los moles de metilbenceno son 1. La fracción no la conozco, pero sí conozco los moles de líquido. Aquí es 1. Y los moles de líquido son 2. Y el mol de vapor es 1. Entonces ahí quedaría eso así. Aquí esta ecuación ya está simplificada. Para el octano yo tendría 2 igual a moles de líquido son 2. Moles de vapor son 1. Ay. Aquí sería 2. Y aquí esto sería 1. Y esa de aquí abajo ya está simplificada. Entonces este sería el sistema de ecuaciones que yo tengo. Por lo tanto, yo debo plantear 4 incógnitas. Entonces esas 4 incógnitas serían la fracción de XM, YM, XO y YO. XM XM, vamos a copiar eso, lo vamos a pegar acá. XM y YM, XO y YO. XO y YO. El otro problema lo vamos a ver hasta el sábado, ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo y es largo porque les quiero explicar también lo de las tablas de equilibrio líquido-líquido. Ok, entonces aquí vamos a suponer, yo voy a ponerle 0.5 a todos, porque ajá. Y esos serían mis valores iniciales. Ahora, para armar el sistema de ecuaciones, ya sabemos que necesitamos las 4 ecuaciones que las tenemos acá. Les voy a poner nombre a cada una para poder identificarla. Tendríamos la ecuación 1. Vamos a ver. Ecuación 1. Ecuación 2. Ecuación 3. Y ecuación 4. Entonces vamos a escribirlas acá. Ecuación 1. Ecuación 2. Ecuación 3. Y ecuación 4.
Ecuación 1 sería 2 veces el fracción molar de líquido de metilbenceno más la fracción Ym. La ecuación 2 sería XM más XO. La 3 es 2 veces el XO más el YO. Y la ecuación 4 sería YO más YM. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este sistema? Pues vamos a usar el solver. Entonces nos vamos al solver. Ustedes ese sistema lo pueden resolver en su calculadora o lo pueden resolver a mano, ¿verdad? Aquí como lo estamos haciendo en Excel, vamos a hacer con el solver. Entonces, la ecuación 1 necesito que tenga un valor de 1, que es el valor que tenemos aquí planteado. Cambiando las celdas de las fracciones. Vamos a agregar No 3. sé si soy yo, Andrés, pero tengo como se te ve como la pantalla parada. Solo te escucho hablando, pero no. Sí, a mí también se me congeló desde que escribiste la primera ecuación de los n. Ok. Vamos a ver. Ahí. Sí. Sí, ahora ya se ve todo. Ok. Entonces, lo de las ecuaciones, ¿desde cuándo se dejó de mover? ¿Desde que escribí ecuación 1, ecuación 2 o desde que? Pero la primera. Ok. Entonces esas ecuaciones saben de dónde salen, ¿verdad? Eso sí. Sí. ¿Saben de dónde la saqué? O ahí se paró. Es que sí, ya te escuchaba, pero Creo que son- pues, no te iba siguiendo. Ah, ok. Entonces solo por si se perdieron un poco. La primera ecuación sería un balance de masa para el metilbenceno. La segunda ecuación sería la suma de las fracciones de líquido. La tercera ecuación es un balance de masa para octano. Y la cuarta ecuación es la suma de fracciones para el vapor. Entonces aquí tenemos para el metilbenceno el balance de masa sería la masa, el balance molar, perdón, estos son balances molares. Los moles de metilbenceno serían igual. La fracción de metilbenceno en el líquido por los moles de líquido, más la fracción de metilbenceno en el vapor por los moles de vapor. Y así es como determinamos la ecuación 1 y la ecuación 3. Y la 2 y la 4, pues de toda la vida la suma de las fracciones. Ok, y ahora con el solver, ya que tenemos el sistema, vamos a definir aquí nuestras 4 variables, que serían las fracciones de metilbenceno y las fracciones de octano. Y aquí escribimos nuestras ecuaciones según lo que tenemos planteado aquí. La ecuación 1 sería 2 veces la fracción de metilbenceno en el líquido más la fracción de vapor. La ecuación 2 sería la suma de fracciones de líquido. Y las otras dos, pues, igual a como las tenemos aquí planteadas. Entonces, ya que tenemos eso planteado, vamos a proceder a resolver. Vamos a dar a la celda de la ecuación 1. Vemos aquí que debe ser igual a 1. Cambiando las celdas de las fracciones. Después vamos a agregar y vamos a agregar las restricciones, que serían las otras ecuaciones. Eso sería que la celda de ecuación 2 tenga un valor igual a 1. Le damos en agregar. La celda de la ecuación 3 tiene que tener un valor igual a 2. Le damos en agregar. Y la celda de valor 4, la celda de la ecuación 4 tiene que tener un valor igual a 1. Le damos en aceptar. Y ya tenemos nuestra ecuación, que sería el objetivo. Y las otras 3 restricciones serían las otras 3 ecuaciones. Si le doy en resolver, podemos ver que me resuelve el sistema de ecuaciones. Y me da estas fracciones mol. Entonces, esas serían las fracciones mol que yo estoy buscando.
Ahora, el problema me dice que determine las cantidades, no las fracciones mol. Entonces, voy a copiar esto de aquí. Lo voy a pegar acá. Aquí tendría moles. 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 Eso está en mol. Se me olvidó poner. Mol. Ah, no, perdón, hago fracciones, pero no tenían unidades. Pero estas sí van a tener unidades porque son moles. Mol. Estas aquí son moles. Estas aquí son moles. Y esta aquí también. Entonces, los moles de metilbenceno en el líquido sería la fracción líquida de metilbenceno multiplicada por los moles de líquido. Moles de metilbenceno en el vapor, la fracción de vapor multiplicada por los moles de vapor. Sí. Los moles de octano en el líquido sería la fracción de octano líquida multiplicada por los moles de líquido. Y pues los moles de octano en el vapor sería la fracción de octano en el vapor multiplicada por los moles de vapor. Y esas serían las respuestas al inciso C. Estos serían los datos que estábamos buscando. Y ese sería el último inciso. Vamos a ver aquí. Y así esa sería cómo darle solución a este inciso. ¿Sí? Uy. Ese sería lo último ya para la tutoría de hoy. Ya el sábado vamos a ver líquido líquido y líquido sólido. No sé si tienen alguna duda con alguno de los problemas que planteé hoy. Todo claro, Andrés, muchas gracias. Ok, entonces... Muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Bueno, gracias a ustedes por entrar. Gracias por tener paciencia al principio, ¿verdad? Que sí me mama un poquito a veces esa teoría de los azeótropos. Y bueno.